Mi historia de hoy es diferente y a la vez igual. Mi experiencia de hoy es magia, pero a la vez realidad. Mi leyenda es antigua, pero a la vez moderna. Hoy mis sueños son los mismos, pero vuelan más alto. Hoy fue el día más largo que tuve cámara en mano, pero a la vez el más feliz que jamás viví. Hoy me acompañan montañas, historia, naturaleza. Hoy me acompaña un sol que quema mi piel. Hoy me acompañan ruedas en fango, lluvia, tierra, café, sol, tormentas. Hoy voy a lo más alto. Hoy voy a lo más dulce. Hoy voy donde lo más antiguo. Hoy voy donde se escribió la historia. Hoy hago historia. Hoy voy a Santiago de Cuba. Una vez más. Santiago de Cuba no tiene brazos, pero cada mañana abraza tan fuerte mi ser que a veces duele cuando tengo que partir. Como ya saben por el título de hoy, nuestra aventura es un Jeep Safari por Santiago de Cuba. Y así empezamos este día súper caliente en un Jeep que es una bestia manejado por el superchofer de nombre Wences y con un montón de destinos increíbles y exóticos en nuestra agenda de hoy. Así fue, entre risas y anécdotas de un niño llamado Paco Nao, llegamos a nuestro primer destino, el Valle de la Prehistoria. Bueno familia, hay que echarse protector. Ya estamos en el Valle de la Prehistoria. Tremendo sol. Estamos en el Valle de la Prehistoria. Vamos a hacer ahora un vlog cinemático. Vamos a enseñárselo de manera cinemática. Le ponemos una voz rica en off. Y es que esto es hermoso. Mira los elefantes. Descargo la cámara como me sacó de cámara. Hola, hola. Bueno, cámara tampoco tanto sigue, se me ve el cabezón. Y nada, vlog cinemático. Vamos acá, que tú no sirves para cámara, un carajo. Vlog cinemático, vamos a ver el Valle de la Prehistoria, vamos a conocerlo. Esta es parte del Jeep Safari que estamos haciendo hoy, que ya les conté. Y nada, montamos el gimbal y a trabajar. Aquellos que están allí, que parecen una gigotea, son los que se encontraron en Cuba. Son el tipo de dinosaurio que se han encontrado en Cuba, en la zona de Pinar del Río. La única especie que se ha encontrado en Cuba. Todas las demás son de otros países. De otros países, sí. Pero el único que se ha encontrado, el único tipo de dinosaurio que se ha encontrado es aquello. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Bueno familia, terminamos esta etapa de el Valle de la Prehistoria. Ahora nos toca de nuevo la Gran Piedra, ya la vimos en un video, pero ahora vamos a verla aún mejor porque tenemos hierros nuevos. Y además es otra experiencia, siempre es otra experiencia. Tumba cámara, que seguimos, que el video tiene que ser corto, vamos. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Una de las mediciones, de las primeras mediciones que se hicieron, es de 1214. Pero las últimas mediciones que se han hecho, allá arriba en la Gran Piedra, dio 1234 metros sobre el nivel del mar. Son 459 escalones lo que van a subir ahora. Y bueno, como ven aquí, esto es una reserva de la biosfera. ¿Ven? Toda esta zona, toda la zona, todo el parque Baconado completo, son reservas de la biosfera. Principalmente esta parte de acá, la Gran Piedra. La Gran Piedra tiene 53 metros de largo y 27 de ancho. Pesa alrededor de entre 65.000 y 75.000 toneladas. ¿Cómo pesaron eso? Por las medidas. Por las medidas. Pero hay muchas personas que piensan, o sea, que han dicho, científicos principalmente, que han venido a hacer su valoración, dice que solamente están moviendo ahí la punta del iceberg. Que debajo, dentro de la montaña, la piedra es mucho más grande. Cuando lleguen allí, van a ver las dimensiones de la piedra. Algo monumental. ¿Y qué opinas sobre el mito de que sea un volcán dormido? No, pero sí es volcánica. La piedra sí es volcánica. O y sea surgió, toda la Sierra Maestra surgió por un volcán submarino
Bueno, cuando surgió Cuba, ¿no? También se elevó un producto de un volcán submarino. Por eso es que todas estas piedras, todas estas rocas que se ven acá son rocas volcánicas. Entonces son puros mitos lo del volcán o el supuesto eso, meteorito que cayó. No. Bueno, esa es otra de las hipótesis. Se dice que fue un meteorito que cayó, otra gente que un volcán que surgió y todas esas cosas, pero bueno, no, realmente la que más se Todo ese chisme. Suck me in slow, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew, restless every time we start locking eyes. El problema es que si me subo aquí va a salir una clase de toma. Pero no se puede. Qué fea la toma esta. Se te vieron las medias. El safari. Este soy yo, Javier, no sé cómo. Hemos cumplido un sueño de la infancia. Ay, sí. Nos hemos convertido en superhéroes a un nivel muy alto sobre el nivel del mar. Y a un calor muy elevado. Really. Nada. Me estoy desnudando, ¿qué tú haces? Ya salimos de la Gran Piedra, estamos haciendo lo de 2 videos, lo de 3 videos, ¿no es verdad? Más o menos. En un solo video ya mis rodillas, si no me siguen por Instagram, que está aquí mi Instagram, no sabrán que yo tengo las rodillas chivadas de el fútbol en estos días, no siempre. Ojo. Esto se llama Kinesio Tape. Es una tecnología como que de sostén de tus músculos cuando ya no aguantan más. Esto es maravilloso. Todo el que tenga problemas de rodillas musculares, caballeros, se lo recomiendo. Nada, piquete. Almorzamos y vamos ¿Para dónde vamos? Para el jardín Aves del Paraíso. Ahí ya estuvimos ya, está en el video de la Gran Piedra, pero bueno, vamos a pasar por ahí. Vamos a las Isabelicas. Anda, que sexy, X-Men. Vamos. Sin explicaciones, el sol de fuego se escondió detrás de una nube negra poderosa y nuestro día cambió de color y temperatura. El resto del camino sería frío y mojado, pero nada nos detiene con el lugar por visitar. Atravesando carreteras de montañas peligrosas, bajo una tempestad, llegamos al sitio más cálido de esas montañas, donde el mejor café de Cuba. Estamos aquí en la cafetería 1234. ¿Por qué? Porque son 1234 metros sobre el nivel del mar lo que tiene la Gran Piedra, que desde aquí no se ve ahora por la neblina, pero debería verse acá. Y entonces esta cafetería pertenece a un campesino, Lolo, le decimos Lolo cariñosamente, y a la mujer le decimos Lolita cariñosamente también. Ay, a mí también me dicen Lola. Mira qué bien. Estamos aquí. ¡Hey, Lolo, ¿dónde está? Uno de los mejores cafés de Cuba, por no decir el mejor, vaya, para no ser absoluto. Se hace aquí en esta casa. Esta aquí, como pueden ver, es donde ellos tuestan el café. Aquí en estos momentos están tostando ese café que ven ahí, café arábica, totalmente, bueno, una calidad superior. Van a tener la posibilidad de degustarlo acá. En el tueste del café es donde realmente está el secreto del gusto del café. Es en el tueste. El café no puede estar ni muy quemado ni tampoco crudo. Ellos saben el momento exacto cuándo bajarlo de la candela, y entonces a partir de ahí entonces se muele. Pueden usar un molino o pueden usar un pilón. Ellos generalmente lo hacen en pilón, de la forma tradicional, y entonces de ahí es que usando este filtro que ven acá es que entonces se hace el café. Se echa el polvo de café aquí, el agua hirviendo, tiene que ser con agua hirviendo. Lo pueden ver ahí, acá. Tu mano. Está todavía, no, todavía se aguanta. Y entonces usando el filtro,
se hace el café con el agua hirviendo y sale ya el café hecho por acá. Pero hay una cosa, si no tienen un filtro como este en la casa, pueden usar una media. Tiene que ser una media que sea limpia, Pero no que esté sería, limpia. no sería como un café expreso ni nada, eso sería un café. Es como un expreso. Sí, Sí, es como un mira expreso. tú. Sale fuerte incluso cantidad. Ah, Ya una vez molido el café, fíjense bien, y no todo lo tiene Lolo. Huelan aquí. qué rico. Esto es café de verdad. Intenté descifrar el porqué ya no estás. Duele más entender que te vas sin volver. Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, El corazón va latiendo por ti, no es fuerte, Ven, quédate que quiero intentarlo. Aquí vamos a ver el café de Lolo, que es el mejor café de Cuba. Hecho por Lola. Aquí tenemos a Lola, la mujer de Lolo, la mamá de Lolito. Y el humo me tiene loco. Delicioso. El mejor lugar de café en Cuba. Café natural, recién hecho, recién molido, nada de químicos, he crecido en las montañas especiales acá de Santiago de Cuba. Se ve el humo caer. Estoy echando humo por la boca. Aquí hay neblina, aquí hay mucha lluvia, la temperatura es diferente. Miren qué lindos los animales. Ya renovamos energía, que ya estaba cansado ya con las rodillas rotas ya de todo el día. Casualmente aquí estuvo Alan y casualmente el clima se puso de la misma manera. Quiere decir que eso es un presagio que vamos para arriba como Alan por el mundo. Y nada, precioso. Ahora en medio de la lluvia seguimos grabando y vamos a llegar a la Isabelica y ahí cerramos. Aquí tenemos los magos del café. Y esto es increíble, caballero. Este viaje ha sido épico. El Jeep Safari de Santiago, tienen que venir. Esto incluye parar acá en la cafetería. Qué rico. Miren lo importante de venir en un 4x4. Eso cualquier tipo de carro normal o un carro antiguo cubano se queda trabajo. Wow. Ya llegamos a la Isabelica. Es ahí arriba. Wow. Ahí yo subí este, también es 4x4. Vamos a terminar el video de caballeros. Vamos para el último lugar. Esto es una técnica filmmaker para grabar. Cámara dentro de una java de nylon. Mira la otra, ¿eh? También dentro de una java de nylon. Porque está cayendo tremendo aguacero, el día empezó soleado, nos morimos de calor en el Valle de la Prehistoria, como vieron, y ahora está lloviendo. Estos microclimas dentro de estas montañas es precioso. La lluvia, el frío inexplicable, lo difícil de respirar, eran parte de la magia de este lugar. Estas ruinas una vez fueron la envidia del mundo del café. En estos muros aún se guarda una historia única de amor y esclavitud, la leyenda del hombre blanco y la esclava hermosa. La leyenda del amor que borró los prejuicios de una época oscura y solo los dejó con amor verdadero y sus nombres desnudos, Víctor y Marisabel. Isabel, quien legó su nombre a esta hacienda bañada en histórica fe, pero escondida entre estas montañas especiales. Dicen los más viejos que aún se escuchan por los pasillos de madera los pasos rápidos de Isabel en las tardes y sus sonrisas al anochecer. Y nos cogió la lluvia aquí en la casa de Isabelica. Esto es una tormenta. Es increíble esta aventura de hoy, este safari como nos llevó por diferentes etapas de un día. Sol, calor, hambre, misticismo y ahora peligro, aventura.
un aguacero. Esto es espectacular. Me cogió aquí afuera grabando y ahora no puedo salir porque no sé si ven, las gotas es descomunal. La casa de Isabelica, señores, místico, la historia ya la vieron, magnífica. Estoy enamorado. Este Jeep Safari altamente recomendado. Ya tienen los datos del chofer, de la compañía. No estoy patrocinado ni nada por el estilo. Me mojé de gratis por puro placer, que es como se hacen las cosas. Ya flojea, vamos a entrar. Y luego de tantas horas de carreteras, emociones y sonrisas, es el final de este viaje sin igual. Y como magia, el cielo cambió su semblante solo para nosotros y nos despidió con un hermoso atardecer.